El jardín inglés, que obviamente se da en Inglaterra, desde finales del siglo XVI, quiere decir finales de 1500, hasta el siglo XVIII, 1700. En esta época, Francia era la potencia política, económica, de Europa, pero podemos ir a nivel mundial. Y el estilo de los jardines barrocos era un estilo muy académico, con una geometría muy elaborada, muy determinada, y de alguna forma el concepto que se tuvo en Inglaterra era una especie de oposición a estos conceptos de diseño. Entonces se buscaban diseños muy integrados con la naturaleza, se aprovechaban al máximo. Antes de esto diríamos, surgen obviamente en las propiedades de los reyes, de los nobles, que eran propiedades muy grandes, de extensiones muy grandes, y se aprovechan mucho las características naturales de los valles, las colinas, los lagos, ríos, y se integran elementos a los ya existentes. Obviamente era una geometría orgánica. Cuando se adapta a nivel de la población de menos recursos, o sea, casas más pequeñas, conserva las características generales. Obviamente hay un cambio importante, sobre todo en el aspecto de la escala, pero los conceptos de organización geométrica siguen siendo iguales. Los componentes del jardín inglés son relativamente pocos. Básicamente son los elementos de la naturaleza, las colinas, los valles, el agua, por supuesto que no puede faltar, árboles de diferentes tipos, arbustos, y se complementaba con algunos edificios de tipo neoclásico, o bien las mansiones, en los alrededores de las mansiones de los potentados de la época. En el aspecto geométrico espacial, el concepto general también es muy sencillo. Como se buscaba reproducir la naturaleza en su estado existente, usaron una geometría orgánica irregular. Quiere decir, trataba de que pareciera que ahí estaba todo. En ocasiones sí, por supuesto, aprovechaban lo existente y lo complementaban. Vamos a ver este análisis donde vemos aquí el trazado de un puente con naturaleza existente, y acá vemos el resultado. Pueden observar lo que menciono, o sea, una geometría irregular, orgánica, obviamente ritmos también muy variados, y las directrices visuales se acomodaban de acuerdo a las grandes masas de los volúmenes que los tuvieran. El concepto del vacío y del lleno era lo que guiaba a las personas. Como pueden apreciar en estas imágenes, estos conceptos geométricos espaciales se repetían. Lo importante era como dejar la naturaleza en su estado existente y incursionar a través de ella. Era la imagen de la naturalidad, podemos decir. A escala menor, a nivel, digamos, ya de los recorridos más cortos, el concepto se repite. Vemos aquí un análisis que va a ser muy interesante, porque podemos observar cómo se agrupan de una manera irregular, pero grupos de, en este caso, arbustos, de plantas, de flores, y nos sigue generando esa imagen de diversidad, pero con una aparentemente desorganizada, pero no es organizada, simplemente es una composición más compleja, con ritmos muy variados que se pueden dar en base a las flores. Pero lo importante aquí es destacar la agrupación de los arbustos y también de los árboles.
Aquí vamos a ver otro análisis y pueden ver que es prácticamente la repetición del anterior en el sentido de agrupación y en el sentido de los espacios, cómo juegan con los vacíos y los llenos, ¿no? Y también hay que observar el gran gusto por las flores. Recuerden que en los países del norte, donde tienen condiciones climáticas diferentes a las nuestras, allá hace mucho frío durante mucha época del año, el gusto por las flores es muy amplio y pues se nota. Obviamente este tipo de jardines con tanta flor no podía existir durante todo el año, básicamente pues estaríamos hablando de 6 meses. Y pues bueno, disfruten esta galería de imágenes, todas ellas muy bellas. Aquí hay un análisis, pero ahora ya no lo voy a explicar para que ustedes lo interpreten por sí mismos. Y pues esta versatilidad que da ese concepto de agrupación, esta geometría irregular que se adapta a muchos tipos de proyectos, hace que estos jardines sean muy utilizados en su concepto en la actualidad. Se reproducen mucho tanto a niveles domésticos y a niveles de jardines grandes. Y nada más también recordar que cuando hablamos de reutilizar un concepto de los jardines históricos, no se refiere a copiarlo exactamente como se hacían, sino adaptarlo a las características de los jardines modernos, pero con, por ejemplo, en este caso podríamos decir que la agrupación vegetal sería como el elemento a tomar y aplicarlo a los conceptos modernos, más otros estilos de otro tipo de espacios. Los resultados que nos da son muy cálidos. Podemos decir en general que es un concepto de jardín muy emotivo, o sea, muy emocional. Nos afecta directamente así a la emoción, al gusto. Esto lo vamos a observar, por ejemplo, en los jardines italianos el concepto es muy diferente y es un concepto muy racional, pero bueno, en su momento lo analizaremos. Pero mientras podemos disfrutar de estas imágenes que pues, realmente hay algunas muy hermosas. Pues ahora les mostramos imágenes de proyectos de alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la clase de Arquitectura Paisaje, donde ellos toman los conceptos geométricos espaciales, en este caso del jardín inglés, y los aplican a diferentes ejercicios que ellos realizan, siempre tomando en cuenta que son proyectos contemporáneos, donde aplican un concepto pues, de otro tiempo, pero a un jardín contemporáneo. Pues espero les haya gustado el tema. Estos jardines son hermosos y, como vimos, muy influyentes en la arquitectura actual. Esto es parte de la serie que ya algunos de ustedes conocerán, y los que no, pues conózcanla, de estilo de jardines en el canal de YouTube que se llama Diseño Arquitectónico Jugando Geometría. Ya hemos subido sobre los jardines japoneses, el jardín Zen, el jardín contemporáneo, el jardín, las plazas contemporáneas, y pues seguiremos subiendo más, primero sobre el tema de jardines, aunque después vamos a abarcar también aspectos de diseño en general, y esperamos que pronto podamos editar el libro que tiene el mismo nombre, Diseño Arquitectónico Jugando Geometría, pues para darle una base pues sí, teórica a todos estos elementos que estamos tratando. Y pues nos vemos en la próxima.